Boker Tov, Israel. Buenos días, Israel. Buenos días a la Keilah de Yehoshua. Buenos días, amados Ahim Behayod, hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestra amada Mashiach Yehoshua sea en manera abundante hoy para cada uno de vosotros. Quien les habla, Suaj José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida hoy a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Y bien, mis amados, seguimos platicando, charlando debajo del tema la Tevilá, el sumergimiento, la inmersión de Yehoshua HaMashiach. Como bien recordamos, la semana pasada estuvimos tocando acerca de lo que es la Tevilá, las mikveh, los sumergimientos, los lavados. Bendito sea nuestro Padre Celestial por ello. Y bueno, estábamos tomando como texto base lo que es ahí en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, el libro de los Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2. Cuando nos dice que por tanto, dejando ya los rudimentos de la Torah de Mashiach, de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, al crecimiento, a la madurez, a estar completos y plenos. Por tanto, dejando el debar del conocimiento de la Torah de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la emuná en Elohim, y de esto, de la Torah, instrucción acerca de los lavados, del hebreo tevilot, bautismos, para que entiendan. Y esto haremos a la verdad si el eterno Elohim, Jehová Sebaot, nos lo permite. Y bueno, creemos que sí, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta, y sus pensamientos son de bien y no de mal. Así que póngase cómodo, tome su lugar y vamos a continuar con este tema. Amén. El bautismo, la tevilá o tevilot en plural. Vamos a ver con respecto al bautismo, la tevilá, que anduvo realizando Yohanan, Juan el sumergidor, Juan el Bautista. Muchas veces, como has oído o escuchado en diferentes lugares, la mayoría piensa o tiene la idea de que el bautismo, la tevilá, que encontramos en el Brit Hadashah que anduvo realizando Yohanan el sumergidor, Juan el Bautista, él lo inventó, que es algo que él creó por la falta de conocimiento. Esto se maneja en muchas esferas espirituales, en las religiones, diferentes puntos de este olam que se tiene esa idea. Se considera que Yohanan fue el creador de este rito de sumergir gente en un cuerpo de agua para propósitos de ritual espiritual. Eso se piensa, eso se cree. Pero como estuvimos indagando, escudriñando en la bendita Torah la semana pasada, ya estudiamos y ya vimos que la tevilá o tevilot eran algo que ya existía desde tiempos muy antiguos en lo que es el pueblo de Israel. E incluso había mikvaot, que son lo que son las pilas, los estanques rituales para sumergirse. Estas existían en el templo y también había en algunas casas, en casas de personas obviamente que tenían posibilidades económicas o incluso en familias sacerdotales. En lo que son investigaciones arqueológicas han encontrado decenas y decenas de este tipo de pilas para bautismo. Por ejemplo, en la comunidad de Qumran, que es algo que han estado estudiando mucho, también han encontrado
este tipo de espacios. También en casa de Caifás, también encontraron ahí los arqueólogos estos espacios para los sumergimientos. Así que el mismo sumo sacerdote que estuvo implicado o que fue parte de los que propiciaron ahí la muerte de nuestro amado Mashiach, Yoshua, de nuestro maestro, ahí también él participaba de los bautismos, de la Tevilá o de Tevilot. Ahora, si los bautismos o Tevilot existían en la época de Yohanan, si ya existían, entonces nos preguntamos, ¿en qué consistía su innovación? ¿O cuál era la novedad? ¿O qué había de diferente? ¿Qué era lo novedoso? ¿O por qué está tan mencionado él? Si habían mikvaot, espacios para hacer las tevilot, lo que es ahí en el templo, ¿por qué Yohanan estaba haciendo tevilá en el jardín, en el Jordán? Si han encontrado los arqueólogos muchos lugares con estos espacios. Entonces lo novedoso de Yohanan, de Juan el Bautista, no era el rito en sí mismo, sino precisamente el por qué se estaba haciendo este rito en ese tiempo, en ese momento. Yohanan Juan el Bautista, valga la redundancia, hacía su bautismo, porque decía que el Mashiach, nuestro Mesías, estaba a las puertas, que ya venía, y que era necesario el arrepentimiento nacional de todo el pueblo de Israel. Era un requisito para que la era del Mashiach, la que estamos disfrutando usted y yo, se manifestara en esos días. Como lo leemos ahí en el Brit Hadashah, en Matías, en el libro de Mateo, cuando él mismo, Yohanan, decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Mire, vamos para allá. Evangelio según Mateo, capítulo 3, verso 11. Es verdad que yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado, hagan teshuvá, se arrepientan, se vuelvan a Elohim. Pero mira, el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, él los sumergerá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Yohanan el sumergidor estaba haciendo tevilot, bautizando a diferentes personas para arrepentimiento, porque era necesario que la nación de Israel se arrepintiera para que se manifestara Mashiach Yehoshua. Pero él mismo dice: mira, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de él, y él viene y él los va a bautizar, los va a sumergir, les va a hacer un tevilá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Yohanan solamente bautizaba en agua. Cuando usted y yo vamos a la bendita Torah, vamos para allá al Sefer, al libro de Bamidbar, Números, que significa Bamidbar, en el desierto. En el capítulo 31, verso 21 al verso 23, vamos para allá rápidamente. Mire lo que dice ahí. Dice: Eleazar, el Cohen, el sacerdote, dijo a los soldados que habían ido al frente: este es el decreto de las leyes de la Torá, cual el eterno Jehová Sebaot ordenó a Moshe. Y así dice: aun cuando el oro, plata, bronce, hierro, latón y plomo pueden soportar el fuego, para que así ciertamente purifiquen lo hecho de estos metales,
pasándolos por el fuego. No obstante, ellos también los purificarán con agua para purificación. Todo lo que no pueda soportar el fuego, lo harán pasar por el agua. Todo lo que no pueda ser pasado por el fuego, será pasado primero por agua. ¿Qué estaba haciendo Yohanan? Bautizando para arrepentimiento. Esto era en agua. Bendito sea el abacados. Pero él anunció, ahorita los voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero viene aquel que no solamente los va a bautizar en agua por la palabra, sino también en el Ruach HaKodesh, y los pasará por el fuego, porque ahorita no soportan el fuego, así que tendrán que ser pasados solamente por agua para Teshuvah, para arrepentimiento, y la era del Mashiach se manifestase. Por eso nuestro amado Mashiach Yehoshua también dejó esa instrucción. Vayan por todo este olam, prediquen las buenas nuevas de salvación, hagan tevilá, beshem de Yehoshua HaMashiach, hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que yo os he enseñado, para que entonces entren y disfruten la era del Mashiach, y en esa era del Mashiach serán bautizados en Ruach HaKodesh y en fuego. Es decir, en otras palabras, el bautismo de Yohanan tenía un mensaje bien definido. Era algo como: el reino de Elohim, la era mesiánica, está a punto de ser manifestada, de ser establecida. El Mesías está a las puertas, y si no os arrepentimos de todo corazón de vuestros pecados, abandonando la impiedad, haciendo alto total, dejar todo mal camino, el Eterno no hará que su reino se manifieste en toda su extensión. Y estamos esperando a Mashiach. Y hace falta ese arrepentimiento verdadero, la Teshuvah. Bueno, la muestra visible de ese arrepentimiento es que hagamos esta tevilá, simbolizando nuestra pureza espiritual luego de nuestra Teshuvah, de nuestro arrepentimiento. La tevilá de Yohanan tenía por objetivo preparar al pueblo de Israel para la llegada de nuestro amado Mesías, para que fuesen dignos de alcanzar los días del reino del Mashiach, hablando de la era mesiánica. Si Israel se arrepentía, el Mesías se revelaría abiertamente y paso seguido restauraría el trono de David y comenzaría lo que es la era del Mashiach, el reino mesiánico o el milenio. ¿Cómo lo entiendes tú? Por otro lado, el Sheliach Shaulo, en el Brit Hadashah, el apóstol Pablo, en lo que es el pacto renovado, indica a los creyentes, a los convertidos a Mashiach, ahí en la Keilah en Éfeso, los que ya habían recibido solamente el bautismo, pero el bautismo de Juan. Lo leemos como está escrito. Dijo el apóstol Pablo: Yohanan, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es en Yehoshua HaMashiach. Hechos, capítulo 19, verso 4. Mire, versos del 1 al 4 vamos a leer. Mire lo que dice. Mientras Apolo estaba en Corinto, Shaul, el apóstol Pablo, completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, donde se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes al Ruach HaKodesh en cuanto creyeron? Y ellos contestaron: no. Le contestaron ellos: no, nosotros ni siquiera habíamos oído de estas cosas, que hubiera Ruach HaKodesh. En este caso, les dice el apóstol Pablo, ¿en quién fueron bautizados? Ellos respondieron:
en la Tevilá de Yohanan, en el bautismo de Juan. Entonces dijo el apóstol Pablo, Yohanan, el sumergidor, verdaderamente lo bautizó en lo que es la Tevilá de Teshuvá, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él. Este es en Yehoshua HaMashiach. Es por esto, mis hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua, que podemos decir que el bautismo de Yohanan tenía sentido antes del que Mashiach viniera para poder hacer que el pueblo de Israel fuera digno. Una vez venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo y el fuego, debemos sumergirnos en el nombre de aquel que es más grande que Yohanan. ¿Quién es aquel? Perdón. Amén. Nuestro amado Marán Yehoshua. Él es nuestro maestro, Él es nuestro mentor, Él es nuestro pastor, Él es nuestro profeta, Él es nuestro apóstol, Él es todo para nosotros. Estamos en su yeshivá, en su escuela, y es necesario sumergirnos, hacer tevilá en su Shem Kadosh, en su nombre santo. Así que el bautismo, tevilá en Yehoshua, es muy importante. La tevilá en Yehoshua HaMashiach conserva los aspectos de la inmersión, conversión y consagración del pueblo de Israel. De acuerdo a nuestros hermanos del pueblo hebreo, se decía que un prosélito era como un niño recién nacido cuando, en otras palabras, un gentil, uno de las naciones, cuando hacía su mikveh, su tevilá, se bautizaba y salía de las aguas, entonces ya era convertido en la fe hebrea. Era un nuevo hebreo, nacido de nuevo. Entonces el prosélito había nacido para una nueva vida, en un nuevo pueblo. Ahora ya tenía Elohim, tenía pacto, tenía promesas y próximamente salvación. Había nacido para el pueblo hebreo y era, por así decirlo, una nueva criatura. Y debido a esto es que este bautismo es un simbolismo obvio. El cuerpo de aguas, los sabios de Torah nos dicen que son 40 medidas. Este cuerpo de aguas representa una tumba. El hombre que se sumerge es sepultado en las aguas y sale a una nueva vida. Ningún otro rito quizá pueda expresar el concepto de purificación, transformación, de una nueva identidad, de muerte al pasado, de muerte al pecado y una nueva vida como lo es la Tevilá Beshem de Yehoshua HaMashiach. El bautismo en el nombre de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. No hay otro. Es debido a eso que la Tevilá se convirtió en un requisito visible para unirse formalmente a la Keilah de Yehoshua, a la congregación del Mesías Yehoshua, el cual es su cuerpo, la Kajá, la Keilah o la iglesia, como se conoce en las diferentes religiones. La Tevilá fue el requisito impuesto para el conocimiento o reconocimiento público y legal de un nuevo creyente. Esto simbolizaba su férreo compromiso con el Eterno, su abandono a su vieja naturaleza, a su viejo hombre, y también su experiencia de regeneración y nuevo nacimiento en Yehoshua HaMashiach. Como dice el Sheliach Shaul en el Brit Hadashah, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, cuando él dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Mashiach, no arriba, no abajo, no a la derecha, no a la izquierda, no enfrente, no atrás, en Mashiach. ¿Y cómo está uno en Mashiach? Obviamente redimidos por su nombre, perdonados en su nombre, bautizados, sumergidos en su nombre. Y entonces, si alguno está en Mashiach, en él es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí en Mashiach todas son hechas nuevas. Obviamente a veces nos encontramos gente con un poquito de ego que anda por encima de Mashiach. Otros con la autoestima muy por el suelo que se sienten debajo de los pies de Mashiach. Otros que quieren ir a la derecha y a la izquierda. Otros que quieren ir delante y otros atrás. Pero dice en Mashiach, dentro. Segunda de Corintios 5:17. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estás revestidos, como dice también el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 3, verso 27. Todos los que habéis sido sumergidos, bautizados en Mashiach, de Mashiach estás revestidos. Por eso es dentro, revestidos de Mashiach. También nos dice ahí el Brit Hadashah, en lo que es la carta de Tito, capítulo 3, verso 5, dice que el Mashiach nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no, Señor, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Así que el nuevo creyente desciende a las aguas del bautismo y permanece en ellas como un hombre que está enterrado o en el vientre de su madre. Y al salir se simboliza un nuevo nacimiento. Yeshua le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Elohim. Si no naces de nuevo, no puedes entrar y disfrutar del reino de Elohim. Así pues vamos entendiendo que el bautismo o la tevilá es la acción que más poderosamente ilustra la experiencia de la salvación al recibir la vida eterna en Yehoshua HaMashiach, nuestro Mesías. Debido a esta situación, cada vez que una persona cree o creía, se buscaba inmediatamente que hiciera su tevilá para poder hacer que formara parte legal y formal de la Keilah de Josué, de la congregación del Mesías. Así como leemos el suceso entre Felipe y el etíope, ¿sí recuerdas? Cuando Felipe andaba, uno de los diáconos, lleno del Ruach HaKodesh, predicando, ministrando, él abriendo su boca, cuando se encontró con el eunuco y le preguntó si entendía lo que leía, y le dijo, pero ¿cómo voy a saber si nadie me explica? No sé si habla de él o de algún otro. Y Felipe le comenzó a explicar desde esa escritura en Yesayá Haneví, del siervo sufriente, hasta ese día. Le anunció la buena nueva de salvación en Yehoshua HaMashiach, le habló de la teshuvá, del arrepentimiento, le habló de la tevilá, y bueno, cuando iban en el camino llegaron a cierta agua, y entonces dijo el eunuco, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea sumergido, que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo, bueno, si bien quieres, bien puedes, tienes emuná. Y entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, también de ahí se desprenden doctrinas de que te predican ahorita y te sumergen mañana, a veces sin emuná, y lo que no es de emuná no funciona.
Porque sin emuná, sin fe, es imposible agradar al Eterno. ¿Por qué el eunuco traía esa emuná? Bueno, porque venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y porque encontramos que el Eterno dice que el eunuco no sería eunuco, estando en él. La emuná viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno. El eunuco venía estudiando Torah. Felipe se le acercó y le confirmó lo que él venía estudiando. Le acabó de explicar lo que él estaba leyendo. Pero él ya tenía emuná, ya había subido a Jerusalén a adorar. La bendita Torah ya le había traído emuná a su corazón. Por eso cuando entendió y comprendió, dijo, pues ya todo está cumplido, hay agua que impide que yo sea bautizado, y entonces, si bien crees y bien quieres, bien puedes. Ese pasaje lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el Brit Hadashah, capítulo 8, versos 35 al 38. Y bueno, así como la emuná, la fe, es importante, y el nuevo nacimiento hacen que uno se convierta en hijo del Eterno. La Tevilá hace que uno sea hijo del Eterno formalmente delante de los hombres. Por eso se le conoce como un acto de obediencia a la emuná o un paso de emuná. Por eso se hace públicamente con una nube de testigos. Los ángeles del Eterno en los Amain y los hombres y mujeres del Eterno aquí en la tierra, mis amados Ajín Beajayot. Es importante que no nos confundamos en todo lo que estamos hablando. No es el rito el que imparte la liberación del pecado en Yeshua. El rito simboliza lo que ocurrió previamente. Es la representación más vivida, más exacta, más ilustrativa y más poderosa de la purificación de nuestra alma y nuestro nacimiento de lo alto. Mas, sin embargo, no es lo que nos provee de la justificación o de la salvación del alma delante del Eterno. Es un paso de obediencia a la fe, pero no es meramente lo que te justifica. No somos justificados por obras. Somos justificados por emuná, por creer en el sacrificio del Mashiach en el madero de sacrificio, valga la redundancia. Estamos hablando de la cruz. Es en su sangre, su muerte, en su resurrección. Por eso Mashiach dijo que se predicase en su nombre la teshuvá, el arrepentimiento, y que se practicase la tevilá en su nombre, el bautismo, para el perdón de los pecados, pero los pecados son perdonados en su nombre, y el bautismo es solamente una señal, es una señal de que estás en ese nuevo pacto, es una señal pública que te hace legítimo. Muchas veces han comparado en diferentes religiones al bautismo con el anillo de compromiso para unas bodas. Pero el anillo no es el amor por el cual se van a casar. El anillo simboliza un compromiso. En otras palabras, simboliza el amor, pero el anillo no es el amor. Espero que me dé a entender. Es importante entender esto, porque es de mucho debate en muchas religiones y dogmas, mayormente en las diferentes religiones cristianas, y esto es algo histórico de mucho tiempo. Y muchos se preguntan que si es necesaria la tevilá para salvación o no. Y hay quien se carga cuando no alcanza a hacerle el sumergimiento a alguien que está a punto de morir y dicen, no se salvó. No se salvó.
y se pone como un requisito indispensable para la salvación. Entonces debemos decir que la bendita Torá, la Escritura, nos enseña que la manera de convertirse formalmente en un creyente es a través del arrepentimiento, la confesión de los pecados, el bautismo en el nombre del Mashiach. Pero no es esto lo que define el destino eterno de las almas. Alguien podría mencionar el texto de Marcos 16:16 y decir que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas sin embargo, muchos eruditos de la Torá y del Brit Hadashah han llegado a la conclusión de que este texto fue añadido. Pero como sea, se condiciona al Eterno. Y a veces al Eterno le decimos, es que no, tú no lo puedes salvar porque no lo bauticé. No lo puedes salvar. Limitamos al Eterno a lo que nosotros hemos creído. Aparte de todo esto, la Tevilá, el bautismo, también es una identificación con la muerte y la resurrección de Yeshua. Pero esto lo vamos a ver en un momento más. Aquí le ponemos pausa y le invito a que vaya por un cafecito, un tecito y nos vemos en un minutito. ¡Aleluya!